bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, una vez más, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, aquí con ustedes. El tema es espiritual. Pero también el problema, hermanos, es espiritual. Eso es lo que Dios me dio para pensar, analizar y ponernos en ese punto de contienda, de batalla, de lucha. ¿Sí? Es decir, le va a ayudar el médico, el psiquiatra, aquí la madrina, etcétera, el padrino, pero Dios es el número uno que tenemos que conocer y tenemos que obedecer. Bueno, pues he estado teniendo también luchas físicas, espirituales, y no es fácil porque luchar en la tierra con ese ser llamado Satanás no es cosa fácil. De ahí que tenemos nosotros que conocer a Dios para que a través de Dios Él nos ayude. Porque una pregunta que yo les haría es, ¿qué puede usted hacerle al diablo usted solo? Nada. Entonces entendámoslo, hermano, porque de ahí tiene que empezar el crecimiento espiritual. Yo se lo digo por experiencia, estuve 7 días en cama, no podía mover mi cintura, la tos, tremendo, una lucha tremenda. Póngale que un 10-15% físicamente la enfermedad, pero un 80% espiritualmente. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y contra eso estamos, hermano. Contra eso estamos. A un servidor yo traigo aquí mi faja y todo eso para la cintura. Y en la mañana que quise levantarme, me mareé así. Ay, Señor, no sé si fue la presión, etcétera. Ahorita voy a ver eso. Pero tenemos que entenderlo, hermanos. Una vez más se los digo de todo corazón, que Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga a todos. Amén. Busquemos de Dios, porque le voy a decir esto a la pregunta que les hacía ahorita. El diablo tiene más de 5,000 años de experiencia. 2, él tiene poder y usted no. Y 3, el diablo lo puede ver a usted, pero usted a él no. De modo de que tiene más ventaja que usted de ganarle. Es por eso que necesitamos nosotros la ayuda de Dios. 100% el programa de AA tiene que ser dirigido a la parte espiritual, a que usted conozca la palabra de Dios, se haga amigo de Dios. Amén. Reconozca a Cristo Jesús como el que le va a ayudar y le va a dar vida eterna, porque así dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es correcto. Y después de eso, tomando la armadura que nos habla el apóstol Pablo en Efesios 6:10, echarle con todo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero ya cuando nosotros conocemos a Dios a través de su palabra y que empezamos a tomar en cuenta a Dios y que le pedimos ayuda a Dios, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a respaldar. ¿Me explico? Sí, amén. Hermanos, lo único que tenemos que hacer, escuche usted, renunciar al pecado. ¿Sí me explico? Eso es, o sea, eso es a lo que me refiero. Es decir, vino el diablo y hostigó mi vida a aceptar el pecado. Llámese cigarro, tatuajes, droga, metanfetamina, adulterio, fornicación, inmundicia. ¿Me explico? Sí, amén. Recibí ese pecado, esa maldición, así como lo hicieron nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Me explico? Sí, amén. Pero lo que tenemos que hacer ya en el conocimiento de Dios, que es lo que dice el 2, me parece que es el 2, ¿verdad? Que reconocemos a ese ser superior para que nos dé otra vez el sano juicio. Y el sano juicio, hermano, significa que tú entiendas ahora sí cuál es el camino que debes de seguir, porque antes vivías en la oscuridad, bajo la esclavitud y los engaños del enemigo a través de la droga, el alcohol, etc. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, cuando Dios nos da otra vez la visión correcta de la vida, de quiénes somos,
aquí podemos pertenecer y todo eso. Dios ya nos capacita, sí, para ser hijos de Dios, pero ¿para qué más, hermano Rafa? Para expulsar el pecado, para abandonar el pecado. ¿Me explico? Sí, amén. Cristo vive. Amén. Entonces, eso es importante, hermanos. Y yo quiero hablar de una cualidad, hermanos, una cualidad que donde usted se tiene que fortalecer. ¿Sí me explico? Y es precisamente el tema de hoy, que vamos a hablar acerca de la oración. La oración, porque es uno de los medios que tenemos que fortalecer para tener una relación, no religión. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Amén. Para tener una relación con Dios. La primera es la lectura, la enseñanza de la palabra de Dios. 2, la oración, lo que vamos a tocar ahorita. Y 3, el ayuno. Pero ahorita brevemente y rápidamente vamos a hablar acerca de estos puntos. Amén. Así que voy a hablar en esta ocasión de la oración. Nuestro pastor Rafael Vallejo dio este tema el día miércoles. Bendito Dios, que fue para mí, híjole, un bálsamo. Fue para mí de gran bendición, porque andaba yo en el suelo allí batallando y luchando y todo ese asunto. Ya tenía cerca de un mes que no iba a la iglesia por las luchas, por la enfermedad, etc. Pero le doy honra y gloria a Dios, porque ese miércoles fue de victoria, fue de mucha bendición para mi vida. Gloria a Dios. Y le doy gracias a eso a Dios. Y todo lo que nos dio Dios a través de nuestro pastor, lo quiero compartir con usted, porque este tema es bien importante, hermanos. Amén. Amén. Ahorita vamos a estudiar la Biblia, escuche más bien. En Mateo 6:5 nos habla el Señor Jesucristo acerca de la oración, cómo es como la tenemos que hacer. Dice, no lo hagas tú como los gentiles, ¿verdad? Que con sus palabras y sus falsas palabrerías, dice, serán escuchados, estos ya tendrán su recompensa. Pues claramente que la recompensa va a ser que no van a recibir ninguna bendición de parte de Dios, porque hacen esa oración hueca, falsa, hipócrita, mentirosa. Porque la oración, hermano, debe de tener respaldo espiritual, debe de tener conocimiento de la palabra de Dios, y debe de también ser, que Dios le guarde muchas bendiciones, gracias. Debe de también tener conocimiento de la Escritura, a sabiendas que tenemos que abandonar el pecado. ¿Me explico? Sí, Y amén. aquí es donde el Señor desea que tengamos después ese despertar espiritual para reconciliarnos otra vez con Dios y estar juntos con Él. Amén. Amén. Y aquí lo dice en Efesios 6:5, Mateo 6:5. Entonces, es por eso que el Señor, cuando le dice, el discípulo, cuando le dice a Pedro, Señor, enséñanos a orar, y él empieza a decir la oración modelo. Padre nuestro que estás en el cielo, ¿verdad? Empieza a orar así el Señor Jesucristo. No quiere decir, hermanos, que repitamos siempre esa oración, no. Le preguntaron, enséñanos a orar, y el Señor Jesucristo oró de esa manera. Quiere decir que lo que Dios nos está diciendo aquí en la voz de nuestro Señor Jesús es que nosotros abramos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón para platicar con Dios. ¿Acerca de qué? Pues de las necesidades que tenemos, de las luchas que tenemos, las aflicciones que tenemos. ¿Sí me explico? Todo lo que tú no puedes superar, se lo platiquemos al Señor. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Precisamente. Muchas citas hay, hermano. Venid, dice el Señor, todos los que estáis cansados, cargados, que Dios los ha de descansar. Amén. Amén. Juan 14 dice, yo soy el camino, la verdad de la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, Mas tenga mas tenga vida eterna. Amén. Amén. Entonces hay tanta promesa, ¿verdad? Tanta promesa. En Juan
Juan 15, donde nos habla acerca del fruto, ¿verdad? Dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y dice una cosa preciosa que quiero descubrir. Dice, ustedes separados de mí, Nada pueden hacer. nada pueden hacer. Fíjate nada más. Entonces, hermanos, ¿necesitamos de Dios, sí o no? Sí. Claramente que sí. ¿Necesitamos conocer su palabra? Sí. Claramente que sí. ¿Necesitamos abandonar el pecado? Sí. Claramente que sí. Para empezar a santificarnos, hermanos, y a caminar de acuerdo a Dios desde aquí en la tierra para llevar la alabanza al cielo, a la eternidad donde el Señor habita. Estar preparados aquí para darle honra y gloria al Señor. ¿Me explico? Sí. Pero aquí tenemos que entender, hermanos, escuchen esto, tenemos que entender lo que significa honrar a Dios, bendecir a Dios, dejar el pecado para santificarnos y entrar en la comunión perfecta con Dios. ¿Me explico? Sí, amén. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque sencillamente, hermanos, el pecado que nos trae muerte, Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es Muerte. Entonces, ¿eso será bueno? No. O sea, ¿sí me explico, hermanos? Sí, amén. Otra vez más, que Dios los bendiga a ustedes y a los que nos ven a través de las Amén. redes sociales. ¿Por qué? Porque esto es sano, esto es santo, esto es maravilloso. Sí. Hablar de Dios, hermano, es un ungüento precioso para nuestras vidas. Es buen alimento, amén. ¿Para qué? Para disfrutar la vida que Dios nos quiere dar. Pero debemos de entender en nuestro intelecto, en nuestra mente y en nuestro corazón, que Dios nos ama, que Dios desea lo mejor para nosotros y que tenemos nosotros que derrotar. Tenemos que expulsar el pecado donde gobierna el diablo, porque el diablo, hermanos, es el padre del pecado. Es el padre, hermano, del orgullo, de la soberbia, de la mentira. ¿Me explico? Sí, amén. Y a la conciencia nuestra, nosotros por decisión propia, escuche, tenemos que expulsar el pecado, tenemos que sacarlo de nuestra vida. Sí, amén. ¿Me explico? Sí, amén. Usted lo tiene que hacer con valentía, pero usted debe de tener ese conocimiento de que el pecado no es bueno. Cuando lo entienda, hermano, escuchen, porque esto es espiritual, no es carnal. Cuando usted entienda esto, hermano, va a ser el primer paso para la victoria. Gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Cuando entienda esto que le estoy diciendo yo, es el primer paso a la victoria. Y usted va a salir bien renovado de aquí. Claramente le tengo que decir, busque una iglesia en sana doctrina, que le enseñe la verdad. Que vea usted en la iglesia que los líderes, que los siervos de Dios viven en obediencia a Dios. Viven santificándose cada día más. Y viven haciendo arrepentimiento a diario. ¿Sí me explico? Sí, amén. Buscando una iglesia en sana doctrina donde le digan la verdad, que muchas de las veces la gente no quiere escuchar. Prefieren vivir bajo sus concupiscencias, sus pecados y maldades, que en la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque el diablo es el que gobierna este mundo. Y tenemos que entenderlo, que seguir ese camino va a ser destrucción y muerte. Y que eso lo debemos de entender, que no es bueno para nosotros. Por eso, bueno, ya metiéndome al tema, usted debe de fortalecer la oración, que es lo que le comentaba yo. ¿Por qué? Porque nosotros váyame buscando uno, Mateo 18, 19, por favor. Y otro búsqueme Apocalipsis 2:1. Entonces nosotros, Mateo 1 nada más, por favor, para llevar orden. Mateo 18, 19. Y otro Apocalipsis 2:1. Amén. A ver, entonces por eso, hermano, debemos nosotros, voz fuerte, compañero aquí de verde, voz fuerte.
Mateo 1, 18. No, 18, 18. 19. Y El, Apocalipsis 2, 1 para él. A ver, joven, ¿cuál tienes tú? el San Mateo 1, 18. No, 18, 19. Mateo 18, 19. ¿Quién lo tiene? A ver, Apocalipsis 2, 1, ¿qué dice? Fuerte. Palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelarios del oro, dice esto. Candelabros. Candelarios. Sí. De oro, dice esto. Sí. Apocalipsis 2, Mateo 1, 18. Muy bien. Mateo 18, 19, hermano. Dice, yo conozco tus obras en el 2 y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. 3, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti, Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Entonces, ahorita, sí, hermanos, ahorita todos vamos a participar. Entonces, nuestro primer amor, hermanos, es Dios, que jamás tenemos que abandonar. Porque Dios es amor. Sí, y no tenemos que abandonar jamás. Por eso tengamos cuidado con eso. Por eso en la oración tenemos que regresar a eso. Tenemos que regresar a eso, a buscar nuestro primer amor. Sí, amén. Lo que se había perdido, lo que ustedes perdieron, regresar al conocimiento de la rectitud, de la sabiduría, de la obediencia, para que ustedes puedan ser amados por Dios y ustedes puedan tener vida eterna. Y no como dice la profecía en Apocalipsis, ¿verdad? Seamos destruidos en el infierno, porque eso sería terrible. Eso sería perder todo por nada. Mateo 18, ¿quién tiene? Rápidamente, a ver acá de este lado. Bien clarito, pero bien clarito, por favor. Mateo 18 y 19, Sí. la palabra de Dios dice: otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Amén. Hermanos, nosotros gracias hermanos, aquí nosotros, claramente que Dios va a escuchar la oración de 1 o 2 o 3, que como dice el Escritura, están en el mismo canal para que esa oración tenga poder y llegue a la presencia de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero la oración, hermano, debe de venir de hijos de Dios que estén arrepentidos, que sean honestos y sinceros con Dios. ¿Sí me explico? Sí, Porque amén. si no sería mentirosa, esa oración sería hipócrita, como muchos que van a las iglesias, pero cuando salen hacen pecado. Cuando salen se olvidan de Dios y pecan y abusan y viven una doble vida. Hermano, eso es mentiroso, eso es hipocresía delante de Dios. Y Dios aborrece eso. Dios aborrece eso. Entonces, Dios va a escuchar la oración de ustedes si se unen en un corazón sincero para clamar a Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Que todo el grupo esté orando a Dios, con un corazón sincero. Y Señor, ayúdanos a seguir adelante, a seguir tu palabra. Y Señor, el tiempo que nos tengas aquí,
que sea para tu honra y gloria y que nos capacites para llegar a ser hijos tuyos. Amén y amén. ¿Me explico? Sí, amén. Que no lo vean como cárcel, sino una casa de vida donde estamos preparándonos para salir allá afuera a llevar el mensaje de salvación a la gente. ¿Me explico? Amén. Sí, Es importante que lo entendamos así. Entonces, no creas que la oración cualquiera escucha a Dios. No, hermano, no, eso es falso. No. Dios va a escuchar solamente a sus hijos. Y esto contradice, por ejemplo, lo que dice el Señor Jesús ahí en Juan 8:30, 44 en adelante. El Señor Jesucristo reprende a los pecadores, aquellos falsos que dicen somos hijos de Dios. Y el Señor Jesús los confronta, les dice, ustedes son de vuestro padre el diablo, porque las cosas del diablo ustedes las quieren hacer. El diablo ha sido homicida desde el principio, puesto que no ha permanecido en la verdad. Porque de lo que se habla, de suyo habla. Y porque, dice el Señor, ¿y por qué si yo les digo la verdad no me creen? Los que son hijos de Dios, las cosas de Dios oyen. Por eso ustedes no las escuchan, porque no son hijos de Dios. ¿Sí me explico, hermanos? Sí, amén. Para que realmente Dios escuche su plegaria, su oración, usted necesita sincerarse con Dios, apartarse del pecado, quite todo lo malo de su mente y de su corazón, quite todo lo malo, avaricia, celos, contiendas, groserías. ¿Me explico? Sí, amén. Ayúdense aquí, no se critiquen, que no venga nada más que porque tengo un puesto, soy primero, soy segundo, etc. Y ya empiezo a gobernar a los demás. No, hermano. No. Porque como dijo el Señor Jesucristo, aquel que quiera ser grande debe de servir a los demás, con humildad. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Prepararnos en un solo equipo, en un mismo equipo, que es en el grupo donde están los hijos de Dios. Amén. Amén. Es importante que lo sepamos, hermano, que lo entendamos así. Porque si no, entonces vamos a errar. No va a ser posible eso. Entonces nosotros tenemos que mantener nuestro primer amor. Nosotros tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que conocer profunda y totalmente la voluntad de Dios. Pero para eso necesitamos estudiar las Escrituras. ¿Me explico? Sí, amén. La mayoría de gente no conoce la Biblia. Triste, porque, digamos, sí, la mayoría de la gente del mundo, la mayoría, un 90%, pues de un 100, un 90% no conocen la palabra de Dios. ¿Por qué cree usted que hay crímenes, hay muertes, hay secuestros? ¿Por qué? Porque la gente está ciega, no conoce la palabra de Dios. Tendrán religión, pero eso no es todo. Le vuelvo a repetir, y usted se puede hacer esa pregunta, oiga, pero ¿por qué hay 15,000 religiones y ninguna sirve? Porque son hechas con la sabiduría de los hombres. Pero todos estos tienen sus propias complacencias y es para la vanagloria personal del ser humano. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero no para honrar a nuestro Dios. Eso es lo terrible. Por eso, aquel que quiera ser hijo de Dios debe de conocer la Escritura, la palabra de Dios, y debe de hacer la voluntad de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Si no, aquello es falso, hermano. Si tú no tienes conocimiento de las Escrituras, como cuando le decían al Señor Jesucristo, Señor, ¿qué nos puedes decir del divorcio? ¿Qué nos puedes decir acerca del amor a los enemigos? ¿Qué dicen las Escrituras? Siempre se refería y se iba al punto central, que es la palabra de Dios. Así como en el capítulo 4 de Mateo, el Señor Jesucristo, cuando fue tentado por el diablo,
que le dijo, a ver si realmente eres Jesús, el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué fue lo que le dijo al Señor Jesús? Escrito está. No solo del pan. Señalando la palabra de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Entonces, hermanos, para poder llegar a la libertad espiritual, necesitamos nosotros introducirnos en la verdad que es la Biblia, para tener sabiduría, enseñanza, y para poder tomar determinaciones correctas y avanzar hacia adelante. ¿Me Amén. explico? Amén. Cuando no seas así vas a fracasar. Y usted lo puede analizar, hermano, personalmente en su propia vida. ¿Cómo está caminando? Analícese para que tome una determinación. ¿Sí me explico? Sí. Yo puedo decir, ay, soy religioso y no salgo de misa, pero cuando sales, ¿qué haces? Entonces, analízate. Sincérate. Por eso el Señor Jesús los reprendió, les dijo, ustedes son del diablo porque ustedes andan haciendo las cosas que el diablo enseña. Fornicación, inmundicia, tatuajes, cigarros, drogas, alcohol. Todos son hijos de quién? Ustedes dicen que amigos, pero no, son hijos de aquel, amigos, no se engañen. O sea, ¿sí me explico? Sí, amén. Hermano, rápidamente. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para que esa nos despierte en nuestra conciencia y podamos apartarnos del pecado, porque este pecado nos trae muerte. Entonces necesitamos nosotros conocer la voluntad del Padre para hacer su voluntad. Entonces, ¿para qué nos sirve la oración, hermano Rafa? Para matar los afanes del mundo, todas las tentaciones del diablo. La oración nos va a dar fortaleza, ¿sí? Para destruir todos los afanes, todas las tentaciones del diablo. ¿Sí me explico? Sí, amén. Por eso tenemos que aprender eso. La oración es un conducto de liberación. Porque de esa manera yo tengo que reconocer mi pecado de Dios, expulsarlo de mi vida, pedirle perdón a Dios y buscar mi liberación. Si no, el pecado va a estar oculto siempre en la vida de la persona. Y eso te va a condenar. Porque mientras tú traigas un punto de pecado, hermano, estás condenado al lago de fuego. Porque sencillamente el edicto fue porque la paga del pecado es la muerte. Ahí está. El mandamiento fue ese. Si tú tienes una semilla de pecado, vas a ser destruido. La oración restaura mi alma. Entonces nosotros tenemos que buscar la oración todos los días. Todos los días estar orando, hermano. Porque eso va a ser lo que va a estar limpiando tu alma de todo el pecado y todo el cochinero que vamos arrastrando en nuestra vida. ¿Me explico? Sí, amén. Pues tenemos que orar. Tenemos que orar, tenemos que orar, tenemos que orar. Todos los creyentes deben ser fuertes en la oración. Porque si no tienes la fortaleza espiritual, si tú no tienes la voluntad para orar, si tú no tienes la voluntad para orar, entonces tu relación con Dios no sirve y esto nos va a llevar al fracaso. ¿Sí me explico? La oración devuelve la fuerza. La oración es para los hombres de fe. La oración es orar con las palabras de Dios, usándoles en las escrituras. La oración de una persona es fortaleza en nuestro espíritu y alma. La oración es para esperar en Dios. La oración es para mantener mi fe, mi alma despierta a Dios. Pero la caída del hombre son las excusas, son pretextos para el hombre en su fracaso.
La oración se vuelve en acción de gracias. La oración es para tener santificación. La oración es poderosa para nuestra reconciliación con Dios. La oración mata la carne y todo aquello que nos aparta de Dios. Entonces, queridos amigos, con esto termino. Tan importante que es conocer la oración para fortaleza espiritual de nuestra fe, de nuestra alma y espíritu, para que podamos combatir todos los afanes del mundo y todos los puntos donde el diablo gobierna. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la próxima.